¿A quién le cuesta esperar? A mí también. Y sobre todo hoy en día que estamos en una sociedad y en un tiempo donde todo lo tenemos súper rápido. Hacemos un pedido por Amazon, llega el otro día o los 2 días, vemos la información, está toda colgada en internet, Instagram lo pasamos rápido, si queremos saber de algo está a la mano, queremos soluciones express, respuestas rápidas y en el día a día en Madrid se va súper rápido también. El tren, la hora, la cotidianidad. Y la espera es difícil, pero es una de las cosas necesarias. Por ejemplo, nosotros estamos esperando a nuestro bebé, pero la espera requiere 9 meses. Sabemos aproximadamente cuándo va a llegar, pero no sabemos el día que va a llegar. Se puede adelantar o se puede atrasar, no lo sabemos, eso lo sabremos en su momento. Pero en este tiempo de espera se está formando el bebé, se están formando sus pies, sus brazos, sus manitas. Pero para nosotros conocerlo y poderlo tocar, tenemos que esperar hasta el día del nacimiento. Y muchas veces nos pasa así con las cosas de la vida. Esperamos un trabajo que no llega, por más que lo busquemos, no aparece nada. También nos comparamos porque a la otra persona sí le sale y a mí no. Esperamos esos documentos que todavía están en trámite. Esperamos que se cumpla la promesa que Dios nos ha hecho. Y a veces ese cumplimiento requiere tiempo. Y como veíamos en la Biblia, ¿no? Antes de Éxodo está la historia de José. Él tuvo un sueño a los 17 años, dos sueños, y se cumplió hasta que él tuvo 40 años. Tuvo que pasar un proceso de espera donde fue gracias a Dios que él pasó ese proceso y él al final entiende que ha sido Dios quien lo ha puesto como el segundo al mando de Egipto, ¿no? Y muchas veces cuando la espera se alarga, nos hacemos muchas preguntas y dudamos y le preguntamos a Dios como que, bueno, a lo mejor, o no a nosotros mismos, ¿no? Esa promesa no era para mí, era para otra persona. Y si yo hago este plan A, este plan B, este plan C, y si me sale por otro lado, empezamos a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta inmediata. Queremos verlo ya, queremos verlo cumplido. Y a veces hay situaciones en la vida que no dependen de nosotros. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos. Y siguiendo con nuestro plan, nos introducimos a Éxodo. ¿Y qué pasa en Éxodo? Está la historia del pueblo de Israel, que está en esclavitud durante muchos años en Egipto. Y ¿cómo empieza esta historia? Empieza con la formación de un hombre, que es Moisés, ¿no? Todos no sabemos la historia de Moisés. En esa época, pues el faraón ve cómo el pueblo hebreo empieza a multiplicarse, a ser próspero a pesar de la opresión y la esclavitud que ellos estaban viviendo. Entonces manda a matar a todos los niños varones nacidos del pueblo de Israel. Entonces los papás de Moisés pues no son capaces y pasan con él 3 meses hasta que ya no lo pueden ocultar más y lo ponen en una canasta en el río. Resulta que en el río es encontrado por la princesa y lo adopta como su hijo. Y vemos cómo Moisés crece con la realeza. Y vemos, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles 7, 21, 22, que dice: cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Aquí vemos cómo él tuvo un periodo de preparación real. No iba a ser el príncipe de Egipto, pero tuvo un periodo de preparación donde tenía toda la sabiduría de ese tiempo y tenía toda la mano. ¿Qué pasó cuando creció? Él
él sabía que había sido elegido, él sabía que era hebreo, y un día decide ir a visitar a su pueblo, pero ve la opresión en la que él estaba. ¿Y qué hace él? Quiere tomar justicia por su propia mano. Nos vemos en Éxodo 2, 11, 12, que dice, muchos años después, luego en Hechos vemos que cuando él tenía 40, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuán dureza eran obligados a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Tomó justicia por su propia mano. Luego vemos como en Hechos de los Apóstoles 7:25, en Hechos es que Esteban hace como un resumen todo de lo que pasa en aquel tiempo, ¿no? Dice, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Entonces aquí vemos cómo muchas veces, así como Moisés, nosotros nos queremos adelantar a los tiempos de Dios. No es que Dios me dijo, me dio esta promesa que yo iba a hacer esto y no sé qué, pero a lo mejor no es el momento, no es el tiempo, porque a lo mejor tu corazón necesita más preparación, tu corazón necesita ser forjado para que llegue ese momento. Y nos encanta tener el control, nos encanta tener el control de los tiempos, nos encanta tener el plan completo y la ruta exacta. Pero cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, Él es el que va guiando nuestra vida y nos va dando pequeñas direcciones de a dónde debemos ir, pero no nos va dando el paso a paso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Moisés tiene que huir al desierto porque el faraón se entera y lo quiere matar. Y pasa 40 años en el desierto. Entonces vemos cómo Moisés pasa de vivir en el palacio real, a vivir como un pastor en el desierto de Madián. Luego en esos 40 años, él ya forma una familia, se acomoda a esta nueva vida, tiene hijos, y un día, en su cotidianidad, el Señor se le aparece. Entonces aquí vemos la famosa historia de la zarza ardiente, ¿no? El llamado llega cuando Moisés ya no busca el llamado, está en su rutina, está haciendo lo que normalmente hace. Y vemos en Éxodo 3, 1, 4, cierto día Moisés se encontraba apacentando su rebaño de su suegro Jetro. Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. La zarza no aparece cuando Moisés está orando por su propósito. Aparece en medio de la rutina. Incluso quizás Moisés en este tiempo ya se había olvidado de la promesa, ya se había olvidado que él había sido elegido. Y cuando Dios lo llama, pues él tiene miedo. Él tiene miedo porque se va a tener que enfrentar otra vez al pueblo que había dejado, porque se va a tener que incomodar. Ya tiene una estabilidad, una vida cómoda, su esposa, sus hijos, es pastor. No me quiero salir de aquí. ¿No? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no queremos salir de donde estamos o que añoramos aquel tiempo donde estábamos mejores, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso?
Luego en Éxodo 3, 10, 11 dice, ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Vemos aquí algo muy bonito de cómo Moisés tiene ese diálogo con Dios. De preguntarle, porque sabe que el faraón es bastante poderoso, de que cómo va a ser para convencer al pueblo de Israel, porque cómo va a ser, y además él cómo lo iba a hacer. Y está bien, nosotros muchas veces le podemos preguntar a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué paso tengo que seguir? ¿Cómo me enfrento a esto? Y luego vemos cómo Dios poco a poco le va revelando el plan, pero no a detalle, ¿eh? Le va revelando el plan en medio de la conversación. Y en esta espera, Moisés obedece. Entonces, Dios le da una misión clara: sacarás de mi pueblo a Egipto. Le da una promesa clara de que Él estará con él, ¿no? Dice en Éxodo 3:12, Dios contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Le recuerda quién es Dios, recuerda firmemente la identidad de Dios. Yo soy Dios el que te envía. En Éxodo 3, 14, 15 dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que debe recordar por todas las generaciones. Luego le dice que va a hacer señales, que va a estar respaldado. En estas, Moisés todavía sigue dudando porque le dice, yo no puedo porque no soy elocuente al hablar. Y si vemos al principio se nombra que él es criado por la realeza y luego y es bueno en palabra y en sabiduría. Y aquí ya no. Y Dios le dice, ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Confía en mí, le está diciendo Dios. Y Moisés insiste, yo no puedo. Bueno, te envío a alguien contigo, que va a ser Aarón, para que tú puedas estar acompañado. Entonces Moisés obedece a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que, aunque Dios le haya dicho qué se va a hacer, va y se dirige al pueblo de Egipto. Luego vemos cómo Moisés regresa al pueblo y no ve un pueblo fuerte, no se encuentra con un pueblo expectante, sino que encuentra un pueblo oprimido y cansado. En Éxodo 6, 8, 9 dice, te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. ¿Cuántas veces no estamos cansados de esperar y de ver que a lo mejor no sucede nada? A veces creemos que ese tiempo va a ser eterno. Cuando yo llegué aquí, yo tenía un plan súper diferente al que a mí me pasó. Era un plan completamente distinto. Y tenía diferentes tipos de plan y ninguno salió. Y me tocó enfrentarme a diferentes situaciones por las que yo nunca había pasado, pero que tampoco entendía en su momento. 5 años después entiendo todo y digo, wow, aunque en su momento yo no entendía nada,
Fui obediente. Y yo me quejaba muchísimo con Dios. Me aparté del Señor, pero regresé a Él, porque me hacía falta. Cuando yo llegué a Café con Dios, no entendía muchas cosas de cómo funcionaba Café con Dios, porque funcionaba diferente a lo que de pronto yo estaba acostumbrada en Colombia. Pero tuve que pasar por un proceso de espera, de mirar cómo funcionaba, de adaptarme, de ver a Dios actuar. Y yo no entendía muchas cosas, pero en mi corazón tenía esa convicción de que Café con Dios era mi casa, era mi hogar. Y luego con el tiempo, pues conocí al Espíritu Santo, conocí muchas cosas, una familia, un esposo, y ahora estamos esperando un bebé. Yo no tenía ni idea que eso iba a pasar, pero ni idea. Pero fui obediente a pesar de que no entendía cómo funcionaba la iglesia, no entendía por qué pasaban algunas cosas, no entendía el Espíritu Santo actuar en las personas, y no entendía por qué algunas personas tienen que sufrir tanto a pesar de las circunstancias. Y yo hablé con Dios y le pedía respuestas. Me las daba. Así como Moisés está teniendo un diálogo íntimo con el Señor, pues yo le invito a todos a que tengan ese diálogo también a pesar de cómo se encuentren. Y Él va a dar la respuesta. O va a ser silencio. Pero es porque está formando tu corazón. Un corazón que pueda confiar en Él. Un corazón que sepa que Dios es fiel, que Dios está todo el tiempo y que Dios está actuando a pesar de que tú no entiendas nada, a pesar de la espera y a pesar de que no veas una respuesta. El pueblo estaba esclavo, estaba cansado. Conocían a Dios por historias, era un Dios heredado, pero nunca lo habían visto actuar hasta que llega este momento. Va Moisés, y todos sabemos la historia de las 10 plagas, ¿no? ¿Por qué las 10 plagas? Aquí hay una confrontación espiritual. Dios enfrenta a cada dios egipcio y demuestra que ninguno de ellos es nada. Derrumba al dios de la fertilidad, al dios de la tierra, al dios de la creación, la diosa vaca o el toro sagrado, la diosa de la sanidad, la diosa del clima, la diosa de la agricultura, Dios del sol, el faraón mismo, el Dios del Nilo, los derrumba a todos. Era necesario, sí, para que el pueblo egipcio supiera quién es Dios, pero no solo eso, sino para que los israelitas realmente vivieran a Dios, realmente tuvieran ese encuentro con el Señor, porque lo conocían de generación, de oídas, de sí, bueno, es nuestro Dios, de Isaac, Abraham, y seguramente la cultura estaba mezclada con estos dioses también. Lo que parecía una espera en cada plaga para ser liberados era una confrontación espiritual. Y hoy en día nosotros lo podemos traspolar también a diferentes tipos de dioses. El dios dinero, el dios amor en una persona, cuando idolatramos a una persona, ya sea pareja, amigo, mamá, papá. El dios autosuficiencia. Y también muchas veces nos puede pasar que conocemos a Dios por lo que otras personas nos cuentan, por lo que a veces leemos, por lo que vemos en las redes. ¿Pero lo conocemos realmente? Puedo decir yo que conozco realmente a Dios porque lo he visto obrar en mi vida y lo he experimentado íntimamente. Bueno, después de estas confrontaciones,
Finalmente el pueblo egipcio deja ir al pueblo de Israel. Y van camino ellos a la tierra prometida, pero antes de llegar al desierto para ir a la tierra prometida, pues se encuentran con que el faraón vuelve a perseguirlos, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo el pueblo se queja, a pesar de ya ver a Dios actuar, cómo se vuelve a quejar. ¿Por qué? Porque tienen al faraón encima. Entonces, en Éxodo 14:10 dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Aquí no actúa la fe, aquí actúa el miedo. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y cuando el miedo actúa en nuestras vidas, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos por completo. Nos olvidamos quién es Él, qué ha hecho, cómo lo hemos experimentado. Nos olvidamos de sus milagros en nuestra vida, de sus señales. Luego en Éxodo 14, 11, 12 dice, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavo de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Es que es difícil esta situación porque ellos están viendo cómo todo el ejército egipcio viene por ellos. Evidentemente hay miedo, hay mucho miedo, hay temor. ¿A quién le cuesta confiar en un momento difícil? Hay muchas situaciones difíciles y uno dice, sí, soy creyente, pero necesito que esta situación cambie porque tiene que cambiar, porque ya no aguanto más. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Éxodo 14 dice, Moisés dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos. En otra versión dice, estad firmes y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlo. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Nos hemos quedado tranquilos cuando estamos en una situación difícil? No. ¿Qué queremos hacer? Encontrar soluciones. Yo necesito salir de aquí, yo necesito mirar cómo avanzo, yo necesito tener el control de esta situación porque si no, la situación va a empeorar. Es lo que se nos viene a la cabeza. Y luego, aquí el Señor está esperando que realmente el pueblo deje de tener el control y dé un paso de fe. Aunque vea al ejército que venga por ellos, dé un paso de fe. Y en Éxodo 14 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. El mar, tienen un mar enfrente, no está abierto, no tienen salida. ¿Cómo van a hacer? Siguen con miedo y Dios dice, avanza. ¿Cómo voy a avanzar si el mar lo tengo aquí enfrente? Avanza. Pero una vez ellos deciden en su corazón creer y avanzar, se abre el mar. Moisés actúa claramente, pero también el pueblo hace un acto de fe. Se abre el mar y no se cierra hasta que llegue el último israelita al otro lado. Aquí dejan de apoyarse en las señales, en lo que habían visto, y Dios llega cuando ellos no pueden hacer nada más. Cuando lo único que tienen es soltar el control y entregárselo a Dios.
Y llegan, cantan, adoran, celebran. La espera vale la pena. Dios cumplió. El pueblo descubre algo que nunca, nunca va a olvidar. Dios salva, Dios abre caminos, Dios es fiel y Dios es el único Dios. El único. Y luego ellos tienen que pasar otro proceso en el desierto. Pero aquí vemos también cómo esta historia va mucho más allá. Cómo Dios usa la espera para primero formar a un hombre que es Moisés y también para formar a todo un pueblo. Y tienen que pasar por un proceso largo, después tienen que pasar también 40 años en el desierto, porque tenían mentalidad de esclavos y Dios tenía que ir cambiando todo eso poco a poco. Tenemos nuestro mayor ejemplo de espera, que fue Jesús. Y vemos cómo Jesús no comienza su ministerio de inmediato. Él tiene 30 años de anonimato, de formación, de sujeción a sus padres, 30 años de una vida cotidiana, siendo conocido como el hijo del carpintero. Crece en obediencia, en lo cotidiano. Hay preparación. Y antes de hacer su ministerio público, pasa 40 días y 40 noches siendo probado en el desierto. Tiene un periodo de prueba. Jesús también vivió la espera. Vivió la espera por obediencia al Padre. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto, ¿no? La espera nos prepara antes de usarnos. Dios no llamó a Moisés cuando él se sentía más fuerte. Lo llamó en el momento indicado. Cuando él aprendió a confiar en Dios. La espera transforma la fe prestada en fe personal. Israel conocía a Dios, pero nunca lo habían visto actuar. Lo conocía por relatos heredados, por cuentos de su familia. Pero en la espera, Israel pudo conocer a Dios de verdad. ¿Cuántos han conocido más a Dios en momentos de espera? Y no hay que olvidar todo lo que Él hace en nuestras vidas, porque llegan los momentos difíciles y tenemos que elegir: o vivo con fe o vivo con miedo. Él derriba falsos dioses en la espera, porque solo Él es digno de confianza. Y vemos cómo en Jesús se cumple que la espera también es obediencia. La espera es obediencia. Yo hoy en día agradezco haber llegado a Café con Dios y haber llegado a España. Muchas veces me quería regresar, pero no tenía cómo. Y pasaban los años, porque fueron años. Y a veces decía: ¿hasta cuándo? O sea, yo no me vine aquí para esto. Yo estaba mejor allí. No como el pueblo. Estábamos mejor en Egipto. Pero fui obediente. ¿Me costó? Sí. Mucho. Pero Él estaba ahí conmigo. Y yo estaba dando pasitos de fe a pesar de que no veía nada. Pero hoy en día digo: wow, gracias. Gracias. Y no solo eso, sino que también he podido ver el caminar de otras personas y también digo: gracias. Wow. Como tú sí puedes transformar corazones.
cómo tú sí puedes cambiar la vida de una persona, cómo tú vas haciendo que esa persona vaya prosperando y tenga una vida diferente, cómo tú haces que la espera valga la pena. ¿Es difícil esperar? Sí, porque tenemos que renunciar a muchas cosas nuestras, a muchos hábitos que no pertenecen a la cultura del reino. Pero Dios es tan lindo, tan hermoso, que va contigo a tu ritmo. ¿O no? O hay cosas que te quita de repente. Hay personas que te quita del camino de repente. Y duele, claro que sí. Pero hace parte del proceso. Y hoy en día no queremos pasar por el dolor. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie. Pero a través del sufrimiento se aprende obediencia. Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. A mí ese fue el versículo que me dio. Yo lo he dicho aquí muchas veces. ¿Por qué? Porque yo le pregunté, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Me lo dio y me anclé a eso. Y Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y yo dije, wow, estoy aprendiendo obediencia. Wow. Me duele muchísimo, sí, me duele mucho. Porque estoy dejando muchas cosas. Y tenemos que seguir dejando muchas cosas el resto de nuestra vida. Porque esto es un caminar diario con el Señor. Así que si tú estás en un momento de espera, confía. Confía que más adelante podemos sentarnos a tomar un café y recordar todo lo que has vivido y cómo Dios ha actuado en tu vida, en tu corazón y cómo lo va a seguir haciendo, porque Él es fiel.